Soy parte del equipo y comité organizador de Sanar Therapy para poder llevar estos webinars a cabo. El día de hoy me complace mucho y me llena de orgullo que nos acompañe el licenciado en terapia física Tonatiuh Gil Ramírez. Él como docente tiene una experiencia de 8 o 9 años, si mal no recuerdo. Es miembro fundador de la clínica Sigue Fisioterapia Efectiva. Y sin más preámbulo, dejo que Tona se presente con ustedes. Hola, muchas gracias Álvaro por la invitación y muchas felicidades a todos por estar aquí en viernes, cuando deberíamos de tener una cerveza en la mano o una alita. Bueno, soy Tonatiuh Gil, tengo en realidad 12 años como fisioterapeuta y tengo 9 años como docente. Terminé la carrera por ahí de 2011, estudié aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara. No me gusta mucho hablar del currículum, pero en la escuela donde doy clases nos obligan, porque dicen que para ver como qué hemos hecho. Estoy certificado en facilitación neuromuscular proprioceptiva en el nivel 2, en terapia manual ortopédica bajo el concepto de Maitland, con el nivel 1, que estudiamos por ahí 2016, 2017. He hecho cursos de terapia manual ortopédica, de neurodinámica clínica, de manejo y uso de silla de ruedas, y pues algunos por ahí de terapia manual con hand assistance y varias cosillas. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es la terapia manual ortopédica. Yo, como les platicaba, estudié bajo el concepto de Maitland, que es un concepto muy utilizado a nivel mundial, pero muy poco utilizado en México. Me gustaría, ya los vi súper participativos en el chat, pero me gustaría que me pusieran de dónde son, de dónde están, dónde están conectados, para irlos leyendo un poquito y ver dónde están. Guatemala, Ecuador, Guadalajara. Bueno, tengo 12, Perú, Toluca, Estado de México, Perú, CDMX. Qué gusto, chicos, qué gusto que se conecten desde varias partes. Me imagino que en Guatemala ya tiene que ser un poco más noche, en Perú no se diga. Y pues felicitarlos por estar aquí. Esperemos, colegas, que aprendamos algo de Bolivia, desde el sur, que aprendamos algo, que se nos quede algo y sobre todo que valga la pena el tiempo que vamos a compartir, que valga la pena el que se hayan conectado. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden ir escribiendo. No se esperen como hasta el final, la escriben y ya al final lo checamos. Vamos a tener por ahí una sesión de dudas y preguntas. Y hay varias cosas que vamos a hablar sobre el concepto que me gusta mucho, ¿no? O sea, que de verdad se me hace muy padre. De aquí, si alguien conoce el concepto Maitland o ha trabajado, estudia un poco con el concepto Maitland, póngamelo por ahí igual en los comentarios, yo los voy a estar aquí leyendo a la par. Y vamos a ir platicando igual de la terapia manual ortopédica, ¿va? Bueno, no sé qué les diga esto de aquí, pero al final va a tener sentido, ¿sí? Al final va a tener sentido, al final vamos a entender qué es lo que estamos aquí, cómo en base a esto tenemos un enunciado de algo con lo que trabajamos cuando estamos haciendo terapia manual. ¿Alguien entiende lo que está escrito ahí? ¿Alguien me podría decir qué dice ahí? Y la otra, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se corta mucho? Ahí va, me voy a poner el micrófono al celular. Nada más, Álvaro, por si me vas a decir algo, porfa, me lo escribes en el chat. Creo que, a ver, ¿con este se escucha mejor o no? Ahí, Sí, ¿te escuchas bien? perfecto. Muy bien, vamos a darle entonces. Bueno, lo que dice ahí es un movimiento PA unilateral hacia la derecha en C7 en grado 3 más, disminuye el síntoma 1. Y vamos a comenzar. Vamos a ir un poco rápido, es viernes, aunque mañana no me toca trabajar, vamos a tratar de aprovechar el tiempo y dar tiempo para preguntar un poco. Un tema bien interesante y bien apasionante que vamos a ver va a ser el de la graficación del dolor, que es algo muy poco conocido en terapia física y es algo muy funcional, sobre todo cuando hablamos de fisioterapia basada en evidencia. Podemos poner muchísimas cosas ahí.
¿Me pasas la siguiente página, por favor, Álvaro? Muy bien. ¿Qué son los fundamentos y los principios de la terapia manual ortopédica? Pues ya sabemos que la terapia manual ortopédica es un área de la fisioterapia y de la terapia física para el manejo de problemas neuromusculoesqueléticos, basado en el razonamiento clínico, usando abordajes de alta especificidad, incluyendo técnicas manuales y ejercicios terapéuticos. ¿Qué es el concepto Maitland? Lo mismo, pero basado en la examinación, valoración y tratamiento de los desórdenes en el sistema musculoesquelético, basado en los principios de fisioterapia del concepto Maitland. El concepto Maitland es un concepto de fisioterapia manual, por lo cual no es una técnica, no es una movilización, no decimos esta movilización es de Maitland, no. Las movilizaciones son las mismas que en muchas ocasiones la osteopatía o la quiropraxia, pero la filosofía del concepto es lo que cambia. ¿Me pasas la que sigue? Los puntos claves del concepto Maitland son el tratamiento, la valoración, el concepto de la pared de ladrillos permeable y cómo la valoración y el concepto de la pared de ladrillos permeable está unido por el razonamiento clínico. Pero Maitland considera también el compromiso del paciente como parte del tratamiento. Está dentro del tratamiento, pero está separado de lo que hacemos nosotros como fisioterapeutas. Sabemos que si tenemos un compromiso del paciente, pues obviamente vamos a tener un mucho mejor resultado. ¿Pasa la que sigue? El concepto de la pared de ladrillos permeable no es otra cosa más que cómo comunicamos la información entre la teoría y la clínica. Hay cosas que son teóricas. La inflamación es teórica o clínica. Normalmente es teórica. ¿Por qué? Porque creemos que está inflamado. El aumento de volumen es clínico. Tenemos un aumento de volumen. Creemos que es inflamación, pero no podemos agarrar ese tejido y poder abrir para decir, sí, evidentemente es inflamación. Entonces, tenemos un aumento de volumen y teóricamente tenemos inflamación. Esa inflamación me puede generar dolor y eso igual viene en esta mezcla de la clínica que tiene el paciente, si el paciente tiene dolor, imposibilidad para caminar o lo que tenga clínico el paciente es cómo lo mezclamos con la teoría que tenemos. ¿Sí? ¿Me pasa la que sigue? Perdón. Muy bien. Last to me dice que lo sorprendente de Maitland no es justamente la mecánica de la técnica, sino ese abordaje en cuanto al paciente, en cuanto al problema que tiene el paciente y la considera única en el tema de ese acercamiento que se tiene y de ese detalle que se tiene al abordar ciertas patologías con el paciente. ¿Sí? El desarrollo de cómo hizo un concepto de evaluación, tratamiento y revaloración, cómo se fue dando y cómo se desarrolla en ese concepto y cómo necesitamos la mayor cantidad de evidencia científica para poder, en base a eso, poder buscar las mejores alternativas que tengamos en cuanto al tratamiento. ¿Me pasa la que sigue? Muy bien. Un modelo dirigido y centrado en el paciente, en el patient center. A mí se me hizo muy curioso porque cuando aprendí o cuando vimos con Matthew este concepto, era como un psicólogo casi, casi. O sea, de verdad se aproxima mucho al paciente, le pregunta el por qué le pasa y toma en cuenta muchos valores que vamos a ver más adelante. Y como chiste aquí, una paciente que está con el psicólogo, ¿no? Y dice, ¿usted le parece con lo que le pago llevarme la contraria? ¿Me pasas la que sigue? El paciente entonces es el centro de tratamiento y es el marco de referencia, porque en muchas ocasiones lo que hacemos es, en base a la experiencia previa que tenemos, lo utilizamos como marco de referencia y no. Lo que tenemos que pensar es cómo está mi paciente, por qué ese paciente es mi marco de referencia. Entonces tenemos que permanecer sin juzgar. A veces llega el paciente con mucho dolor y yo puedo prejuzgar que el paciente es exagerado, que el paciente es hipocondriaco, cuando realmente no sé si está sintiendo ese dolor. Y ser abierto de mente. ¿Qué nos imaginaríamos si pensamos en una mujer de 140 kilos? ¿Qué se imaginan si yo les digo, a ver, escríbanmelo aquí en los comentarios? ¿Qué se imaginan si piensan una mujer de 140 kilos? Tenemos tiempo, chicos. Hoy me dejaron salir. Alguien con mala salud. ¿Qué más? ¿Qué más se imaginan? Sedentario, dolor lumbar, sedentaria.
¿Qué más? Platíquenme. Somos 45, 46, dificultad para moverse. ¿Qué más? Malos hábitos nutricionales. Eso es lo que pensamos, ¿no? Eso es lo que traemos en la cabeza cuando nos dicen de una persona con 140 kilos. Dolor en todo el cuerpo, una persona con poca capacidad respiratoria, con artrosis bilateral, dolor en rodillas. Ya hicimos toda una idea en la cabeza cuando pensamos en alguien de 140 kilos. Pero alguien bien nos pone aquí, depende de la altura. ¿Me pasa la que sigue? Alguien de 140 kilos y una mujer de 140 kilos puede lucir así. Entonces, normalmente, si yo tengo un dato y juzgo a mi paciente sobre eso, puede ser que lo que esté juzgando no sea lo adecuado. Entonces, cuando mi paciente me platica y me dice que es diabético, hipertenso y que tiene todas las cosas habidas y por haber, yo lo que tengo que tener claro es que no tengo que juzgar al paciente, tengo que permanecer sin juzgar al paciente. ¿Va? Pásame la que sigue. Muy bien. ¿En qué vamos a basar el tratamiento con la terapia manual? Justamente en restaurar la capacidad funcional del movimiento, hacer una valoración y tratamiento incorruptible, ¿sí? Incorruptible por diagnósticos ortopédicos. A mí no me importa si el paciente tiene esguince de segundo grado, me importa cómo ese esguince de segundo grado lo está afectando, ¿sí? También es importante la valoración, anotar los subtítulos de la comunicación verbal y no verbal, anotar si el paciente está nervioso, si cuando lo estoy valorando se está agarrando las manos, si cuando lo estoy valorando cruza la pierna y la descruza, porque eso es información de que tal vez el paciente no quería venir a terapia, tal vez el paciente tiene miedo porque no le han dado terapia. Entonces, toda esta comunicación verbal se escribe y se escribe en el expediente. Yo pongo, mi paciente habla mucho, porque eso, cuando lo volteo a ver, me da datos, ¿sí? De una posible depresión, de una posible ansiedad, y eso es importante en el tratamiento también. Un segundito, voy a quitar esta aquí y la voy a hacer chiquita. Ahí, un segundo. Ahí está. Ay, quité la presentación. Dejé de ver la presentación. Ya está. Listo. Ahí está. Entonces, no voy a cambiar esa valoración, ese tratamiento ortopédico por el funcional, ¿sí? Anoto esta información, entiendo y lo importante del concepto es tratar de entender toda la información clínica en un entendimiento de la disfunción estructural y funcional, tener metas compartidas con el paciente y los prompts, que prompts en Maitland quiere decir passive range of movement or of motion, movimientos, rangos de movimientos pasivos. ¿Pasan la que sigue? Muy bien. ¿Qué tan flexibles tienen que ser nuestras técnicas de tratamiento como esta mujer? ¿Sí? Tenemos que adaptar, y es una frase ya muy conocida, tenemos que adaptar la terapia al paciente y no el paciente a la terapia. Tengo que buscar qué técnicas voy a utilizar con mi paciente. ¿Me pasa la que sigue? Y para esto tenemos que tener un examen estructurado y ordenado o metódico, tener un método y unas estrategias de screening neuromusculoesquelético. La que sigue, por favor, Álvaro. ¿Cómo dividimos y cómo divide la anamnesis Maitland? ¿Cómo lo dividió? Primero en el complaints of. Complaints of representaría como qué se queja, de qué se queja el paciente, pero una mejor traducción sería qué le aqueja al paciente. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema del paciente? Desde aquí, el complaints of es toda esa información conseguida en el examen subjetivo, en las preguntas en la anamnesis para la evidencia clínica. Y de ahí, de ese complaints of, generamos una hipótesis. Generamos esta hipótesis que nos va a permitir planear el examen físico, los análisis, las expectativas, si pongo al paciente en una posición o en otra, si no lo pongo en prono porque le puede doler la espalda, todas esas cosas las voy a planear para después ir a la examinación física. ¿Qué va a hacer la examinación física? Comprobar las hipótesis que tengo. ¿Queda claro? Entonces, pruebo esas hipótesis y veo cuál es, o veo si no es una de las que yo tenía, a dónde me lleva mi razonamiento clínico. La que sigue. El examen subjetivo. ¿De qué se trata? ¿O cuál es el tema con el examen subjetivo? Hacer las preguntas claves en el complaints of.
tratar de encontrar el tipo de desorden, el área de los síntomas, el comportamiento de los síntomas, la historia del desorden y preguntas especiales de repente sobre algún tema en específico. ¿La que sigue? Entonces, para planear el examen físico, primero obtengo toda la información principal de la CEO, los objetivos del tratamiento, los asteriscos, que los asteriscos en el complaint soft, y no lo traducimos para cuando hablemos con alguien que hablan en inglés o en el idioma que es más común hablar Maitland, no tengamos problemas de la traducción de complaints of a de qué se queja, ¿sí? De Q, S, Q. Entonces, por eso dejamos lo mismo aunque sean anglicismos. El mecanismo de producción de síntomas, y esto es muy importante, tenemos que entender si el problema está basado en los tejidos o basado en el entorno. La fuente de los síntomas, si es artrogénico, miogénico, neurogénico, si es vascular, la causa de la fuente, si lo que lo origina realmente es un desequilibrio muscular, un tema de rígido encima y debajo, los factores contribuyentes que tiene el paciente, los mediadores del dolor, las barreras para la recuperación, las lesiones antiguas, las condiciones médicas, la edad, los factores psicosociales y las precauciones y contraindicaciones, ¿no? Sabemos en tumores, en cáncer, en heridas abiertas, todas las contraindicaciones que podemos tener o al contrario, las indicaciones que tenemos para poderlo resolver. Y lo importante es, ¿qué tiene que ser examinado el día 1? ¿Cuáles son los componentes principales que tenemos que checar el día 1? ¿Cuál va a ser el alcance de este examen requerido? Si voy a revisar hasta P1, P1 quiere decir Pain 1, que es donde el dolor aparece, o voy a revisar hasta el límite. ¿Cuál será la consecuencia de la examinación? Y los cuadrantes al final. ¿Qué son los cuadrantes? Son pruebas claves que me dicen si hay un problema en esa articulación o en esa zona o no. Un cuadrante de hombro, ¿sí? Me permite evaluar si hay un problema y adentrar en el problema. Porque si no, de repente en la evaluación tendríamos que checar 30, 40 o 50 cosas. Lo que hacemos acá es una prueba rápida para el hombro. La prueba sale positiva. Hay algo en el hombro que no lo sé. Lo tengo que investigar un poco más a detalle, ¿sí? Y viceversa. No hay nada, lo descarto y me voy a lo que sigue, ¿sí? Me pasan la que sigue. Chicos, les voy a pedir un segundito porque no sé si cerraron la puerta de acá. Escucho como mucho ruido. Denme menos de un minuto. Sí, cerraron. Perdón, estoy aquí en la calle. Entonces, planear el examen físico. ¿Qué voy a evaluar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi plan? Primero lo pongo en supino, en prono, en lateral. Después, evaluar y reevaluar el problema. E importante, ser lógicos. Si voy a hacer un test de flexión de rodilla, es porque a mi paciente le duele al hacer las sentadillas. Porque de repente nos podemos evaluar todo en el paciente. ¿Sí? Pensar, planear y ejecutar para probar. Siempre pienso lo que estoy haciendo antes de ponerme a hacerlo y a probarlo. ¿La que sigue? Entonces voy a hacer este examen físico o este screening, que es el abordaje integral junto con la terapia manual para poder encontrar este problema que puede estar alterado, este sistema que puede estar alterado, entender de dónde viene y puede ser en bipedestación, supino, acostado de un lado o en prono. ¿La que sigue? ¿Qué vamos a checar? Todas estas cosas. Y eso que estoy hablando sé que son generalidades que normalmente revisamos con cualquier concepto de terapia manual ortopédica. El dolor presente, una functional demo, una demostración funcional que haga donde le duele, ver si lo hace hasta donde comienza el dolor o hasta el límite, una diferenciación de la demostración funcional para saber si hay un problema neurodinámico o no, un screening de los movimientos activos a mayor profundidad, checar cuándo son aplicables los test, los screening de otros componentes, los screening neurológicos integrados, ver si está bien la sensibilidad, ver si está bien si no hay una hipertermia, si no hay una falta de color en la piel o alguna alteración. Unos test de confirmación, si hacemos isométricos, accesorios pasivos, pasivos fisiológicos, neurodinámica, el control motor, si checamos si hay desequilibrios musculares, un examen palpatorio para confirmar,
Establecer el papel de la movilización y de la manipulación, porque hay que ver qué tanto voy a mover al paciente, qué tanto es conveniente mover al paciente, ¿sí? Y los asteriscos, que los asteriscos les decía, son pruebas que el paciente te dice o datos que el paciente te dice donde hay un problema y los vas a volver a reevaluar. Por ejemplo, el paciente me dice que me duele cuando subo las escaleras. Le pongo un asterisco. Porque al día siguiente le va a preguntar, ¿dolió al subir las escaleras? Ah, no, ya no dolió. Ay, dolió más. Ay, dolió menos. Y eso me va a dar datos. Entonces, si yo pongo asteriscos en mi expediente, me va a ser muy fácil volver a revisarlos. Checar este plan de intervenciones y de tratamiento, explicarle al paciente si va a doler más, si va a doler menos, qué es lo que va a pasar. Y avisar e informar al paciente sobre los posibles efectos del examen manual y físico. Hay que explicarle que si de repente lo comenzamos a mover mucho, le puede doler más. ¿Por qué es importante decírselo al paciente? Porque en base a como le digamos al paciente, esto va a funcionar. Porque si el paciente, ustedes no le dicen que le va a doler más y le duele más, no va a volver con ustedes. Porque va a decir, no supo lo que me hizo. ¿Sí? No supo lo que me hizo. Entonces, vuelvo mejor. Mejor ya no vuelvo y busco otro. Y de repente va con el otro y le hace lo mismo y le duele. Y va con otro porque nunca le explicamos al paciente que le podía doler más. Y cuando hacemos terapia manual ortopédica, le tenemos que explicar al paciente que lo que estamos moviendo puede hacer que esto le duela más. ¿Me pasa la que sigue? Muy bien. Tener un amplio rango de técnicas, aquí se me encimó la imagen con el texto, al pasarlo a PDF, pero también no por esto me voy a ponerle serpientes al paciente. Ah, es que vi que la serpentoterapia funciona. Déjase lo pongo. No, hay que cuidar siempre estar dentro de lo más apegado que podamos a la evidencia científica. Es complejo porque no siempre podemos tener evidencia. Porque, por ejemplo, si voy a tratar un dedo pulgar, tal vez no hay artículos que respalden la evidencia de la terapia en el dedo pulgar, pero sí hay en la mano, o sí hay en el miembro superior. Entonces, tratar de apegarnos lo máximo posible y tener mucha capacidad o la idea de tener varios conceptos de tratamiento con los que le pueda ayudar al paciente. ¿La que sigue? Importante, cuando encontramos este trastorno de movimiento, los efectos deseados, ¿sí? Vamos a ver si el problema es artrogénico, miogénico, neurogénico o un problema de mediadores del dolor. Si el problema es artrogénico, el tratamiento ideal o el efecto deseado van a ser los movimientos accesorios, las técnicas de movimiento fisiológicas. Vamos a tratar con el rango. Si el problema es miogénico, con el alargamiento muscular o con el estiramiento muscular o mejorar el control motor. Si el problema es con el nervio, deslizamiento y tensión neural o neurodinámica. Y si el problema es de mediadores, hay que checar qué es lo que le está generando el problema al paciente. ¿Qué mediador del dolor está pasando? ¿Sabes qué? Hay un factor ambiental porque el paciente vive en un tercer piso y tiene que subir las escaleras 3 veces al día. Una para ir a la tienda en la mañana, 2 para ir al trabajo y 3 para ir a la tienda en la noche. Entonces, tenemos que decirle al paciente, en la mañana compra lo que vas a comprar en la noche para que no bajes 2 veces y trabajar con ese factor ambiental tal vez. ¿Me pasas la que sigue? El uso de las técnicas. ¿Para qué pueden ser usadas las técnicas? Para modulación de dolor, para resistencia al estiramiento muscular o para reducir el espasmo involuntario protector muscular. La que sigue. Ajá. ¿Qué vamos a hacer después? El examen físico. Ahora sí vamos a reunir toda esa evidencia. Ya chequé, ya pensé lo que voy a hacer, lo organicé. Primero en supino hago estas pruebas, después en lateral, después en prono y ahora sí, evalúo. ¿Qué voy a hacer? Valorar y reevaluar los síntomas y signos del paciente antes, durante y después del tratamiento. Porque lamentablemente hay lugares donde todavía les dan 10 sesiones al paciente y lo evalúan después de 10 días de terapia o de 10 sesiones. Y a los pacientes se les tiene que evaluar cada sesión. Porque si yo hago, por ejemplo, 90 grados de flexión y hago las 10 sesiones los 90 grados, puede ser que en la segunda sesión el paciente ya llegara a 100 y en la tercera a 110 y a 120 y yo lo tuve que haber llevado hacia allá en vez de quedarme en una evaluación que no es todo el tiempo. ¿Me pasas la que sigue? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? Sé que son generalidades, pero hay que hablarlas antes de entrar en materia. ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? ¿Ya lo habían visto? ¿Ya lo sabían? ¿No lo sabían? Por ahí me escriben, ¿va? ¿Qué es importante aquí? Una valoración
que es el razonamiento en acción. La evaluación, el método físico, o sea, cómo voy a evaluar físicamente. La comparación, tener una valoración analítica, examinar el dolor 1, o sea, que es el primer dolor por el que llega el paciente y se queja, o si evalúo el dolor más 1, o sea, evalúo más cosas. Los asteriscos, que son estos impedimentos, limitaciones en la actividad, factores contribuyentes. Y aquí es muy importante pensar en el entorno biopsicosocial del paciente, porque tal vez el paciente, lo que le pasa es que tiene mucho estrés en el trabajo. Entonces, eso le está generando mucha tensión muscular y eso le está generando la hipomovilidad cervical. Entonces, ¿va a servir la terapia? Claro, pero también necesito explicarle al paciente que tiene que ir con un psicólogo a que le enseñe técnicas para no estresarse tanto o a descubrir por qué se está estresando o tal vez tenga que resolver el estrés en el trabajo, ¿sí? Y vamos a valorar pretratamiento, durante e inmediatamente después del tratamiento, una evaluación retrospectiva y una valoración analítica final. O sea, vamos evaluando de forma progresiva durante todo el tiempo. ¿Queda claro? Y es importante los detalles de las anotaciones porque nos ayudan como a visualizar el tratamiento. Entonces, por eso todo lo anotamos. La que sigue. ¿Qué es o cómo se da el contexto del concepto Maitland? ¿Qué es importante? El concepto Maitland se une a la Organización Mundial de la Salud porque justamente está buscando lo mismo. ¿Y cómo lo hace? A través de estudiar el rango, el síntoma o el dolor, ¿sí? Ese rango, ¿qué impedimento genera? Pásame la que sigue, por favor. Este impedimento, ¿qué limitación de la actividad genera? Y esta limitación en la actividad, ¿qué restricción en la participación genera? ¿Me pones la pasada? Por ejemplo, un rango en un síntoma. Al paciente, o sea, vamos a evaluar el rango en el síntoma. Le duele la rodilla, ¿sí? ¿Cuál es el impedimento? El impedimento es que al dolerle la rodilla, el paciente tiene esta incapacidad para doblar más de 40 grados. ¿La que sigue? Al tener este problema para doblar más de 40 grados, va a tener una limitación en la actividad, ¿sí? Que tal vez ya no pueda subir y bajar escaleras del camión. Y si esto le pasa, va a tener una restricción en la participación, porque si el paciente no puede subirse al camión, tal vez no puede ir a jugar el viernes de bingo con sus amigos. ¿Queda claro? Digamos que desorganizamos o desgranamos el problema. Si el problema era nada más pensado, oye, es que me duele cuando voy y juego golf, pues hay que ver de dónde está viniendo el problema. O tal vez ese problema aislado nos genera una alteración de que el paciente no está yendo a jugar golf. ¿Va la que sigue? ¿Qué es importante acá, chicos? Los factores ambientales y los personales. El género, la edad, el estilo de afrontamiento, si es empresario, si es asalariado. ¿Por qué? Porque normalmente con los empresarios tenemos un mejor resultado y una mejor respuesta al tratamiento porque ellos están acostumbrados a resolver sus problemas. Ellos están acostumbrados a trabajar por sus problemas para resolverlos. El bagaje social, la educación, la profesión, las experiencias pasadas, las experiencias actuales. Hace poco me tocó un chico que se accidentó en Italia en moto, dejó de mover la mano por una lesión en el nervio radial, pero tiene un hermano que se quedó con lesión nodular por andar en silla. Entonces, era muy complejo porque la única referencia que tenía era que ya no se recupera, pero su brazo y su nervio se recuperaron muy bien. Los patrones del comportamiento en general, el carácter de la persona, si es muy alegre, si es muy triste, si es callada, y cómo es experimentada la discapacidad. Puede ser la discapacidad puede ser experimentada desde un tema de sufrimiento, de castigo divino, pero también la discapacidad puede ser experimentada como un reto. Puede ser que el paciente vea eso como un reto del cual tiene que salir. Entonces es importante que el paciente entienda esto y yo tratar de trabajar, porque si el paciente lo ve como castigo divino, pues hay que hablar con él. Si el paciente lo ve como un problema cotidiano, pero a veces las personas creen que van a resolvérseles o que se les va a resolver como si fuera por obra del Espíritu Santo, ¿no? Y no, necesitamos que nos ayuden a trabajar. Los factores ambientales, las actitudes sociales, si el paciente sale mucho, no sale, las características arquitectónicas, si tiene obstáculos en su casa, tercer piso, sala en un nivel, comedor en otro, cuartos en otro, todo esto hay que entenderlo. La estructura legal y social, si es soltero, casado, divorciado, el clima, es muy diferente dar terapia en la playa, dar terapia en lugares fríos, el terreno donde están, todo esto es muy importante. Y el concepto Maitland, ahorita lo estamos viendo muy rápido porque en cada uno nos podríamos detener.
Pero es importante que sepan que el concepto Maitland aborda todo esto y vuelve todo esto, porque de repente se nos olvida. De repente llega el paciente con dolor de rodilla. Ah, ¿le duele la rodilla? Sí, déjese la reviso. Y solo trabajo con su rodilla. ¿Sí? Le duele la espalda, déjale checo la espalda, acuéstese boca abajo. Y solo me enfoco en la espalda, cuando tal vez ese problema de la lumbalgia venga generado de que el paciente tiene una hipomovilidad muy marcada. Entonces, ¿de qué me sirve quitarle el dolor de rodillas si el paciente vuelve a estar 12 horas en la silla? Lo que me importa es decirle, ok, cada hora nos vamos a parar y le va a dar 5 vueltas a su escritorio para ayudar a mover. ¿Queda claro? Pásenme la que sigue. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Listo en viernes? ¿Perdidos a bailar? Muy bien. Este concepto de la pared de ladrillos permeable que les hablaba es justamente esto. Vamos a poner un ejemplo. El dolor de rodillas. El dolor de rodillas puede estar, se me cuadrapió aquí, no sé por qué puse supraespinoso, vamos a poner rotuliano. El tendón rotuliano, duele la rodilla, ¿sí? Digo que es una tendinitis del tendón rotuliano. ¿Es teoría el tendón rotuliano o es clínica? Teoría. ¿Por qué? Porque no lo estoy abriendo y no lo estoy viendo inflamado. Creo teóricamente que está inflamado. Y esto me genera síntomas. Si le duele el tendón rotuliano, un síntoma que puede tener el paciente es dolor al correr, dolor al bajar escaleras y dolor cuando está mucho tiempo en una posición. Estos 3 síntomas, ¿me podrían generar otros diagnósticos? Claro que sí, porque podría ser una alteración neurodinámica, podría ser una hipomovilidad lumbar, lo que está generando todo el problema. Entonces es como estoy como peloteando, chicos, esta información entre la clínica y la teoría. ¿Queda claro? ¿Cómo le estoy pasando de un lado al otro? ¿Cómo esa pared de ladrillos me permite conectar y me permite llevar la información de la clínica a la teoría y de repente decir, clínicamente parece esto, pero la teoría nos lleva a pensar, o sea, duele el cuello, pero revisamos al paciente y creemos que es una hipomovilidad torácica que está generando una hipermovilidad cervical. Queda claro, pero hay que entender que son cosas teóricas, lo que pensamos en muchas ocasiones. Pásame a la que sigue. Vamos a bailar, ya es viernes, chicos. Entonces, en resumen, el concepto Maitland está alineado, ¿sí?, a la Organización Mundial de la Salud, en tanto que la Organización Mundial de la Salud establece, ¿sí?, que el estado de salud física debe ser relativo al nivel de función, salud, discapacidad y disfunción como consecuencia de la enfermedad o de lesión. Entonces, estamos en esa línea de la OMS, por lo cual es un tratamiento válido. Bueno, por eso y por la evidencia que genera. La que sigue. Entonces, ¿qué es esto? Este modo de pensar, como les decía hace ratito, darle primacía a la evidencia clínica. Si hay evidencia clínica que me dice que este es el mejor tratamiento, le voy a dar, o sea, va a ser lo primero en lo que voy a pensar, ¿ok? No lo vamos a preponderar porque hay ocasiones donde la evidencia es limitada, o donde nuestro diagnóstico y nuestra experiencia nos lleva a una valoración diferente y un trabajo diferente. Pero sí le vamos a dar mucha importancia a la evidencia científica. ¿Me pasa en la que sigue? ¿Qué es el razonamiento clínico? El razonamiento clínico es el proceso del terapeuta de tomar una decisión clínica y cognitiva. Entonces, es como yo pienso y tomo decisiones en cuanto al tratamiento. El uso consciente de la pared de ladrillos permeable, y para esto necesito las claves clínicas, que son la localización del dolor, la rigidez durante la evaluación del tratamiento. Usando esta información se generan muchas hipótesis competitivas que a su vez determinan la evaluación, el tratamiento más profundo. Veo, duele el hombro, veo si le sigo con el hombro, si me cambio de articulación. Y se considera consistentemente cada pregunta y acción. Cada cosa que le pregunto al paciente tiene que ser clave. ¿Va? La que sigue, por favor. Muy bien. Basado en lo anterior, los primeros años de su evolución, el concepto Maitland tenía como base los siguientes estadios dentro de un tratamiento. Tras evaluar el efecto de un trastorno, aplicar una sola técnica terapéutica. ¿Cuántos de ustedes de repente ponemos el ultra, el electro, la terapia manual, el tape, el láser, estiro y revalúo? Pónganme aquí cuántos. ¿Cuántos evalúan al final de la sesión? Son 50, no son muchos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen, ok, este es mi tratamiento porque yo creo esto?
le hago terapia manual, ejercicio terapéutico, propiocepción, porque ahorita van a decir, Tona, solo pones electro y ultra, no. Facilitación, trabajan patroncitos, TRX lo activaron, lo ponen en la pelota y evalúan si el síntoma cambió. ¿Cuántos lo hacen así? Pónganme, los espero. Y me duermo. ¿Qué es importante aquí, chicos? Ya alguien nos puso por aquí yo, que a veces, que casi no, dice Darly Guerreño. ¿Qué es importante acá? Que si hacemos esto, no sabemos por qué mejoró el paciente. Si yo hice 5 técnicas y no reevalué en cada una, no sé por cuál mejoró. Sé que mejoró, pero tal vez de las 5 que hice, 2 no funcionaron. Y funcionaron 3 y perdí ese tiempo de 2 cuando pude haber replicado las 3 que sí. O viceversa, tal vez hago 5 cosas y solo funciona una. Pero no lo puedo hacer si no hago las cosas aisladas. ¿Queda claro? Para esto vamos a tomar nota con cuidado de lo que pasa durante la realización de la técnica. Terminamos la técnica, valoramos el efecto que ha tenido, volvemos a evaluar cómo está el paciente y volvemos a aplicar otra técnica. ¿Ok? Entonces, Maitland se enfoca mucho en hacer una sola cosa y le reevaluamos. Una sola cosa. ¿La que sigue? Muy bien. Podríamos hablar entonces de que el concepto Maitland es como una paraguas, una sombrilla. No sé cómo le digan o si cambia el nombre en Perú, en Colombia, pero acá un parasol, un paraguas, una sombrilla que cubre a todos los conceptos, porque entonces lo importante no es el concepto, sino la filosofía que tiene Maitland del abordaje, de cómo evalúo, trato algo y revalúo, trato y revalúo, trato y revalúo, trato y revalúo para saber cuál es el tratamiento más certero. Entonces podemos usar con esto neurodinámica, facilitación, Gavilán, Siriax, TRX, Cattelborn, NDT, TAPE, osteopatía, porque es la filosofía del que hago, de me centro en el paciente y lo reevalúo después de hacer una técnica. Vamos a la que sigue. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un body chart y este body chart de esta tabla del cuerpo nos va a permitir anotar los síntomas. Yo pongo 1 o 2 en las, pongo como 1 el primer dolor que el paciente me dice. Ah, es que me duele aquí. Ok. Y voy a reevaluar y es muy importante que como fisioterapeutas tengamos siempre una tabla del cuerpo de nuestro paciente para marcar, porque más vale una mala tinta que una buena memoria. ¿Sí? Necesitamos aquí marcar cómo duele. Si le duele localizado, si le duele toda la zona. ¿Me pasas la que sigue? ¿Sí? ¿Qué cosa no le duele? Si le duele aquí. Y aquí vamos a anotar el P1, si se fijan aquí dice P1, P2. ¿De cuál me dijo primero? Ah, me dijo primero el hombro y después que se le viene hacia acá. Pues primero el dolor en el hombro. Si es constante o constante, que duele todo el tiempo, día y noche. Constante variable, que duele mucho tiempo pero cambia. O variable variable, que ni duele todo el tiempo y el síntoma está cambiando. Y así es como yo tengo y genero evidencia también. Por si mi paciente en algún momento me dice, es que lo que tú me haces no me sirvió. Ok, ahí les va. Traen su hojita. ¿Cuánto le duele ahorita del 0 al 10? Usando la escala visual análoga, lo más básico. No, pues me duele un 2. Mire, el día que usted llegó le dolía un 8. Y el paciente dice, ah, ok. No, sí es cierto, ya me acordé. ¿Queda claro? Entonces también nos sirve como un respaldo para lo que estamos haciendo y ver que lo que estamos haciendo funciona. Pásame la que sigue. Les voy a pedir un minutito, chicos. Pásame la que sigue, la que sigue. Una atrás, una adelante. Ahí. Tengo un minutito para tomar poquita agua que ya se me comenzó a cansar la voz. No me tardo más de 30 segundos.
Perdón, ya volví. Entonces, con este concepto de la pared de ladrillo es permeable, si tenemos un diagnóstico, por ejemplo, como lumbalgia mecánica, este diagnóstico puede tener varias historias, varios síntomas y varios signos. ¿Sí? O sea, el diagnóstico de lumbalgia mecánica. Y, por ejemplo, si tenemos en clínica dolor en la zona lumbar, dolor que aumenta el movimiento, dolor que se irradia hacia el glúteo, la historia comenzó al agacharse por algo y un eslón positivo, pues puedo tener varios diagnósticos. Y después de esos diagnósticos filtro cuál sería la clínica para el diagnóstico y viceversa. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y yo les recomiendo que hagan esto en físico, en escrito. ¿Sí? Que cuando les llegue el paciente lo pongan y lo analicen. Y lo escriban, porque a veces cuando lo escriben lo visualizas diferente. De repente si lo piensas solamente clínica, como que algo no queda claro, pero si ya lo escribes como que dices, ah, mira, estoy viendo que va hacia acá, que va hacia el nervio, que va hacia el músculo, eso queda un poquito más claro. La que sigue, por favor, anótenlo, ¿sí? Y las técnicas de tratamiento, que aquí es donde viene ahora sí lo interesante. Maitland describe en el 85 que para tratar movimientos muy dolorosos es posible utilizar movimientos oscilatorios en los rangos sin dolor, con dos importantes condiciones. El movimiento oscilatorio se realiza sin dolor o molestia alguna y solo debe realizarse en la parte del arco del movimiento donde no haya resistencia. Entonces, este movimiento sin resistencia y sin dolor o sin espasmo muscular o sin rigidez nos ayuda a mejorar el dolor o al paciente muy doloroso. La que sigue. Y bueno, ahora sí entramos en materia, una disculpa por el choro mareador, pero lo que distingue un poco al concepto Maitland de terapia manual es el cómo trabaja con los movimientos accesorios. Tenemos dos tipos de movimientos, los fisiológicos, por ejemplo, en tromboflexión, extensión, lateralizaciones, rotaciones, en hombroflexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa e interna, que son movimientos que el cuerpo hace, pero tenemos unos movimientos que el cuerpo no hace por sí solo, pero que yo los puedo hacer. Como un movimiento, ay, ¿me podrías hacer anfitrión para ponerles el láser y que vean a dónde apunto, por favor? Sí, permíteme un poquito. Que sí me interesa que vean para explicarles los loguitos, los simbolitos. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Listo. ¿Listo? Ok. Denme un segundo para poner la presentación que no la tenía abierta. Me voy. Ok, ahí va. Entonces, ay, perdón, se ve compartido. Ahí voy. Listo. ¿Ya ven mi pantalla ahora sí? Sí. Ah, perfecto. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, un segundo. Marcar estos movimientos, ¿sí? Los símbolos y las abreviaciones que voy a tener. Este es un movimiento postero-anterior central. De cualquier articulación y en específico de las vértebras, si yo hago un movimiento del plano posterior al anterior, ahí me ven, chicos, si ven lo que estoy proyectando. Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Hago una bolita y una flechita que la atraviese de arriba para abajo
y es póstero anterior. Lo de arriba es lo posterior, lo de abajo lo anterior. Movimiento póstero anterior. Si yo tomo, espérenme un segundo. Ya está la basura. Hago un movimiento póstero anterior, del plano posterior al anterior. ¿Queda claro? Ese se abrevia como está ahí en la pantalla. Puedo hacer un póstero anterior unilateral hacia la izquierda. Puedo hacer un posterior unilateral hacia la derecha. ¿Sí? Puedo hacer una rotación, que la rotación se hace con los pisiformes. ¿Sí? Una rotación hacia la izquierda, una rotación hacia la derecha. ¿Queda claro? Entonces, estos movimientos, ¿el cuerpo los hace solos? No. Pero yo los puedo hacer. En la rodilla, por ejemplo, podría evaluar normalmente flexión y extensión, rotación interna y externa, pero con estos accesorios lo que hago es que puedo evaluar también cómo se mueve de posterior a anterior, de anterior a posterior, que eso lo evaluamos con los cajones, pero también en movimiento transverso. ¿Cómo se mueve en transverso? Esta vértebra la tomo por la apófisis espinosa y la muevo en transverso a ver cómo se mueve. Y evalúo estos movimientos que el cuerpo no hace solos, pero que me funcionan de maravilla para poder trabajar. Y ahorita, si me hacen un favor, les voy a pasar la presentación. Se los voy a condicionar. Ya lo pensé bien, ya lo pensé. Andamos en viernes de exigencias, le vamos a llamar. Lo que pasa es que le había pedido a Álvaro que no les pasara la charla porque de repente se malinterpreta mucho y de repente no se valora, pero si ustedes me ayudan, yo se las paso. ¿Ok? Sí, perfecto. Me parece excelente. Y aquí viene el boom que nos hizo a nosotros cuando estudiamos Maitland y que Maitland divide los grados de movimiento en 5. Vamos a ver 4 porque el 5 no lo aprendí. El 5 se aprende en los niveles altos de Maitland. El grado 1, que es un grado de corta amplitud sin entrar a la resistencia. Entonces yo evalúo y aquí no evalúo con goniómetro a mi paciente. ¿Sí? Aquí evalúo al paciente clínicamente. Voy a evaluar dónde está la resistencia o el dolor. ¿Ok? ¿Queda claro? Pónganme sí, 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 o no, 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 no. Entonces, si a mi paciente le duele a la flexión del hombro, lo que evalúo no es a cuántos grados le duele, es donde aparece la resistencia o el dolor. Y en base a eso gradúo el movimiento, porque terapia manual de repente, hazle terapia manual a ese paciente. Sí, perfecto. ¿Y qué hacemos? Agarramos, masajito al paciente, ¿no? Hazle terapia manual, ¿qué hacemos? Movilización pasiva, ¿sí? Agárrese de las poleas y jálese. Oye, hazle terapia manual al paciente. Y hay unos que agarran y hacen como Sirex con las manos. Bueno, pues no puedo, no pain, no gain, aguántese, vamos a quitar. Y la terapia manual es mucho más que eso. La terapia manual incluye muchas más cosas. Una de ellas es justamente el tema de la movilización. Entonces, Maitland lo que hace es dividirlo en grados. Grado 1, grado de corta amplitud, sin entrar a la resistencia o al dolor. Grado 2, grado de larga amplitud, sin entrar a la resistencia o al dolor. Grado 3, grado de larga amplitud, entrando a la resistencia o al dolor. Y un grado 4, que es de corta amplitud, al final de la resistencia o al dolor. ¿Para qué creen que se utilice esto? Pues depende, porque si yo le hago a un paciente con mucho dolor un grado 4, probablemente se acuerde de mi mamá. Pero si a un paciente que tiene una limitación en el movimiento le hago una movilización grado 1 o 2, pues probablemente no me dé el resultado que estoy esperando. Paciente rígido a final de rango, lo que necesito es trabajar con un grado 4. Y no viene en la presentación, pero tenemos 3 ritmos de movimiento. El ritmo sinusoidal, que es suave, entro y salgo, ¿sí? Entro y salgo. El staccato, que es rápido, para los que sepan de música saben que es un staccato en música. Y el progresivo, donde entro, entro, entro y entro. Entonces ya pasamos la terapia manual del masajito
a decirle, voy a hacer un PA unilateral izquierdo en grado 3 en ritmo sinusoidal. ¿Queda claro? ¿Y qué nos permite esto? ¿Qué nos permite esto? Ser más específicos y hacer la misma terapia manual todos. Porque un problema grave que tenemos es la estandarización de la terapia manual. Cada quien hace lo que Dios le dio a entender. Y hay un problema porque en los lugares donde se trata y cada quien hace algo diferente, de repente alguien terapia manual puede ser movilización pasiva, y de repente alguien puede ser masajito, y de repente alguien ejercicio terapéutico, ¿no? Que está muy de moda ahorita. ¿Queda claro, chicos? Con esto, los movimientos los hacemos específicos en cuanto a cómo entro a la resistencia o al dolor y el ritmo con el que hago la movilización. ¿Va? ¿Les late? ¿Les parece? Lo hacen así, lo habían escuchado, no lo habían escuchado y es totalmente nuevo. ¿Qué piensan? Escríbanme un poquito. La otra cosa es que hablo como perico y si me dejan aquí acabamos a las 12. Entonces, por eso estoy tratando de hablar rápido. Yo aquí me divierto en lo que escriben, ¿eh? Me balanceo, miren. ¿Alguien quiere abrir su cámara y platicarnos? Sí, muchachos, si se les hace más práctico, siéntanse con la libertad de utilizar el micrófono. Sí, por si lo están haciendo en el celular, de repente en el celular escribir en Zoom es complejillo. Pero si se sienten, si alguien quiere platicar, dígamelo. Esto es para ustedes, chicos. Platícamelas. Johanny Zapata Rodríguez, platícame sus dudas. Abra su micrófono. Hola, Chicos, buenas noches. dígame, Johanny, ¿de dónde se comunica con nosotros? ¿Qué tal? Les saludo desde acá, desde Ecuador. Platícame, Johanny. A ver, bueno, realmente del método había escuchado, pero no lo había profundizado así como, es decir, no lo había escuchado así directamente. Em, pero lo que le quiero preguntar es lo siguiente, cuando usted se refiere a la eh, evaluación diaria del paciente y no a como normalmente acostumbramos en clínicas, centros de atención y demás, que damos 10, 15 sesiones y demás, eh, teniendo en cuenta que hacemos una valoración inicial, el método tradicional, por ejemplo, un examen físico donde valoramos la valoración articular, muscular, todas estas cuestiones que estamos acostumbrados, pero acá usted menciona de que la evaluación puede ser diario. Ahora, las dudas parten ahí que todo lo hacemos, es decir, hacemos esas valoraciones de forma diaria utilizando los tests que tradicionalmente utilizamos o solamente a través del tipo funcional o de manera observacional, es decir, o en la práctica de la movilidad o de la movilización o en la propia observación e inspección de lo que hasta dónde está ganando el paciente y anotar esos cambios. Esa una de mis primeras dudas. Como No tú sé si lo le digo quieras todo al hacer, final y o usted me dice, me lo de una va vez, como tú lo quieras hacer y a lo que estés más acostumbrado, Johannes. ¿Sí? O sea, aquí no hay una forma correcta porque depende mucho de tus pacientes, de tu medio, de cuántos pacientes tienes por hora, ¿no? Nosotros trabajamos aquí en Sigue un paciente por hora y punto. Y tengo todo el tiempo para valorarlo, para atenderlo, pero de repente entiendo que pues hay lugares donde se tienen 3 pacientes por hora, 2 pacientes por hora, evalúas, conectas a uno y vas a masaje al otro y vas a checar los ejercicios del otro. Entonces, lo que yo propongo es mínimo hacer un pretest y un post-test después de la sesión. Pero como Maitland se enfoca en que tengo que estar centrado en el paciente, no puedo ver 2 pacientes por hora. Y se entiende, ¿no? Hay lugares donde el sistema está hecho así. ¿Qué hago entonces? Una evaluación pre y post terapia. Pero lo ideal es hacer una reevaluación cada cosa que haces con el paciente.
Mueves y Ya. preguntas, ¿duele o no? Ah, se me quitó. Porque si mueves 10 cosas diferentes y preguntas al final, ¿cuál de las 10 cosas hizo mejorar al paciente? No tienes idea. Puede ser que 5 lo hicieron mejorar y 5 le generaron más dolor, pero no lo sabes porque no lo evaluaste todo el tiempo. Entonces, a eso se refiere Maitland en cuanto a la evaluación. Es un tratamiento muy diferente a lo que hacemos convencionalmente. Yo estudié este curso en 2016 y 2017 y yo egresé, como les decía, en 2011. Yo tenía 5 años ya como fisioterapeuta y fue un boom. O sea, nos rompió porque dijimos, ¿cómo hacíamos eso? O sea, ¿cómo evaluamos a las 3 sesiones o a los 5? O sea, cuando realmente tal vez esas 3 sesiones se hubiera reevaluado en la primera, tal vez el paciente ya tenía cambios y cambiaba y iba a mejorar más. ¿Sí? O sea, Ya. o tal vez el paciente, ¿cómo decirlo? Tal vez el paciente mejoró mucho en 2 sesiones, pero lo que hizo en las otras 2 empeoró y yo cambié mi tratamiento. Entonces, no lo sé y tengo que evaluar sesión con sesión. Tal vez hoy le hice FNP en la pelvis y mejoró muchísimo. Pero ese mismo día le hice terapia manual en la columna y eso lo hizo empeorar. Pero si yo lo evalué al final, pues tal vez se sintió igual, pero si hubiera evaluado uno, hubiera sabido que para la siguiente sesión no hago terapia manual porque la terapia manual le empeoró el síntoma. ¿Queda claro? Ya. Otra, bueno, no sé si puedo seguir preguntando, Sí, ¿no? sí. Ah, ya. Échale No, otra y las demás al final. ya. Usted hablaba sobre el rango de movilidad por el no dolor. Es decir, si el paciente no presenta dolor, y si el paciente no me presenta dolor y lo que no tiene es la nota muscular adecuada para realizar o completar el arco de movilidad, cómo le hago? Con técnicas de fuerza muscular. Si lo que le hace falta es fuerza para completar el rango, ¿es eso la pregunta? Ya, sí, es decir, porque Sí. no me voy entonces por el rango de movilidad, sino por la parte de o que tenga un buen tono muscular. Exactamente. O sea, evalúas, te sirve para evaluar y decir, esto me falta, pero tal vez lo que te falta sea ponerlo a hacer ejercicio terapéutico. Ya. ¿Sí? Sí, es decir, Entonces, no irme solamente por el rango de movilidad, sino por no, también, porque hay quizás el paciente en muchas ocasiones no nos completa el arco de movilidad, no porque la articulación, no, es decir, la articulación no tiene dolor, pero lo que tiene es debilidad muscular, no tiene una nota 3 todavía y entonces yo le quiero que llegue y no tiene. Y lo que me va a faltar exacto. es tonificar Fuerza. fuerza. Exacto. Ya, ¿Va? gracias, profe. No, al contrario, un gusto. Volvemos un poquito a la presentación, chicos, porque luego nos perdemos. ¿Les parece? Muchas gracias, Johannes. Entonces, tengo estos grados, tengo los ritmos y ahora sí trato. ¿Va? ¿Cómo voy a escribir los resultados? Porque esto es importante. Yo tengo, si voy a evaluar cosa por cosa, escribo cosa por cosa. Y para eso están los símbolos que tenemos por movimiento. Aquí escribo, tengo mi tablita a un lado, le hago algo, una flexión de cadera en grado 3 por 3 minutos y baja el síntoma 1. Que ahorita voy a contestar la pregunta que me pusieron en el chat. Ahorita voy para allá. Después hago un PA unilateral izquierdo, grado 2. Aquí me hizo falta poner en dónde. C5, C6, C7 por 1 minuto. Disminuye el síntoma 2. ¿Sí? La rotación izquierda, la rotación de rodilla izquierda, lateral o medial en grado 4 por 1 minuto me disminuye el síntoma 1. La rotación de T7 en grado 2 por 1 minuto me disminuye el síntoma 1. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, de esta forma, escribo mi tratamiento muy rápido y no tengo que escribir la flexión de la cadera por 3 minutos disminuye el síntoma 1. ¿Va? Ok, ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento así? ¿Y qué es importante? Aprender a graficar el dolor. ¿Sí? Porque el graficar el dolor, si nos voló la cabeza el tema de la terapia manual, cuando aprendimos a graficar el dolor nos la voló mucho más porque podemos graficar estos síntomas del paciente. ¿Y cómo lo voy a graficar? Me voy a cambiar de ahí. Voy a ponerles esto. Voy a invitarlos a que si tienen una hoja a la mano la agarren y hagan un cuadrito, así muy rápido. No le pongan del 0 al 10 ni del 0 al 10. Pero voy a explicarles. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Vamos bien, chicos?
¿Vamos bien? O sea, ¿está quedando claro como un poquito o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, pero ahora vamos a ver lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Lo grafico, porque cuando lo grafico lo puedo visualizar mejor aún. ¿Sí? Puedo ver cómo está mi paciente. Entonces, para eso hay una forma de graficar el dolor que Maitland describió a la perfección. ¿Sí? Y lo tengo aquí. ¿Ok? Entonces, voy. Ay, no, aquí. Voy con mi. Voy acá. La línea o el sector a B, me va a marcar la resistencia o el dolor. Y el a C, la intensidad, la irritabilidad o la naturaleza. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Les parece bien? Vamos a hacer flexión de hombro. De aquí, yo vengo hacia acá. Y ahí, ay, duele un poco. ¿Cuándo dolió? A la mitad. Sigo moviendo y el dolor comienza. ¿Cuánto es el dolor ahí? De 1. ¿Sí? Voy subiendo. El dolor va. ¿Cómo va el dolor? Ahí va subiendo. Ahí hasta ahí. Entonces, si ponemos, este es el rango total de movimiento, terminamos en 135 grados, ¿no? Terminamos como en un 75%, hasta aquí llegamos. Esto no lo evaluamos porque no llegó por el dolor era de un 10. Y el dolor fue subiendo progresivamente y de repente aquí se disparó y ya no me dejó. ¿Ok? Este es mi dolor 1. Y este es mi dolor prima, se llama. No, perdón, dolor 2. ¿Ok? Entonces, así sé que el dolor de mi paciente con esta grafiquita empezó aquí a la mitad del rango de movimiento, terminó como al 75%, empezó en un dolor 1 que se hizo un 2, 3 y 10. ¿Queda claro? Esto no lo evalúo y no se llena porque no llegué al 80, 90 y 100% del movimiento. ¿Ok? ¿Queda claro o no? ¿Sí? Entonces, borro. ¿Cómo sería una gráfica de un paciente con un dolor? Aquí. ¡Ay, ay, 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 duele! En cuanto comienza el movimiento, el dolor sube. Imagínense lo como una curva bonita, no mi curva chueca. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer un mejor esfuerzo porque se me quedó como de Mozart. ¡Ah, ya no puedo! Entonces, aquí, este fue mi límite. Este fue el dolor 1. Y este fue el dolor 2 o el final. Ahora, en esta misma gráfica puedo meter la resistencia, porque de aquí puede ser que haya ido una resistencia a la par. Así como iba aumentando el dolor, ¡ay, ay, 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 ay! Iba aumentando la resistencia. Mi resistencia, ¿qué me paró? El dolor. Esta es mi resistencia 1. Y esta es mi resistencia, esta de aquí, es mi resistencia prima. ¿Sí? ¿Por qué es prima? Porque no la puedo evaluar hasta el final. ¿Queda claro? Ok, otro ejemplo. Un paciente con hombro doloroso. Perdón, con hombro congelado. No le duele, pero llega y topa 90 grados. Abajo se mueve bien, se mueve bien, se mueve bien, se mueve bien. Pero aquí la resistencia ya no me dejó. Esta es mi resistencia 1. Y esta es mi resistencia 2, porque fue el final de la resistencia. ¿Evalué esto? No, no llegué. ¿Hubo dolor? Sí hubo dolor. ¿Cómo fue el dolor? Al parejo de la resistencia. Ok, y ahí tengo mi graficación.
Obviamente todo esto en bonito y les pido una disculpa. ¿Por qué? Porque no tenía esta presentación. Entonces, al quedarme sin la presentación fue como una forma, creí yo que sí la tenía guardada, pero traté de hacerlo como rápido para que se los quedaran, pero se los voy a mostrar en el libro como viene. Y les recomiendo mucho que los busquen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos libros están, no lo dije yo, vamos a editar esta parte para YouTube, pero están por ahí en PDF en internet. ¿Sí? Y respetando los derechos de autor, obviamente, ¿sí? Porque aquí nos interesa mucho, pero esto es para dar a conocer, para que sepan cómo funciona. Yo tengo aquí una graficación. ¿Sí? Entonces, esta gráfica lo que va a ser que va a reflejar cómo está mi paciente realmente. ¿Sí? Entonces, las gráficas cargadas hacia la izquierda son cuestiones más agudas o más crónicas. ¿Qué creen? Pónganme aquí en el chat o abran su micrófono. No importa si abran. Las gráficas cargadas hacia la izquierda, ¿más agudas o más crónicas? En un segundo. Más agudas, ¿no? ¿Por qué? Porque duele mucho en cuanto empiece el rango. Y eso me permite saber qué grados de movimiento. Ábranme sus micros, chicos, porfa. Si quieren las cámaras, no. Si están feos como yo también, no las abran. Está bien, lo entiendo. Si están cocinando y traen el cilantrazo también. Pero ábranme sus micros. Como si estuviéramos en una clase. Doy clase en universidades de hace 9 años. Ábranme sus micros. Ya, eso. Muy bien. Ya comienzo a ver unos micros abiertos. Veo muchos cerrados. Si están en el antro, pónganos música, ambiéntenos. Ok, chicos. Entonces, las gráficas cargadas hacia la izquierda van a ser agudas o crónicas. Agudas. Agudas. Las cargadas hacia la derecha, Crónicas. muy Crónicas. probablemente más crónicas, porque van a ser al final del rango, ¿sí? O al final del movimiento. Las gráficas muy cargadas hacia arriba son gráficas con poca intensidad de dolor o con mucha intensidad de dolor. Con mucha, ¿sí? Entonces, yo puedo encontrar gráficas de chile, de mole y de manteca. ¿Sí? Porque, bueno, así decimos en México, perdón, tenemos extranjeros, pero decimos de chile, mole y manteca de 10,000 formas diferentes. Porque, sé que esto no está bien, pero normalmente lo hubiera hecho bonito. Puedo encontrar gráficas dependiendo de lo que mi paciente tiene. ¿Sí? La gráfica me refleja lo que el paciente tiene. Puede haber una gráfica donde el dolor suba y después baje. ¿Sí? De repente duele y ¡pum! Se quita y ya, no duele. ¿Queda claro? Esta gráfica me permite reflejar cómo es el dolor de mi paciente y cómo es la resistencia y poderlo tener de una forma facilísima en una gráfica que hice en 1 minuto. ¿Sí? Puedo tener un dolor que sube progresivamente. ¿Sí? Puedo tener un dolor al principio del movimiento. ¿Queda claro? Entonces, de esta forma, grafico el dolor, grafico la resistencia, grafico una u otra. Puede ser que primero hay dolor y después se quita y después aparece la resistencia. Puede ser que van juntitos de la mano y de repente la resistencia ya me topó y el dolor se quedó. Puede ser que se cambian. Primero hay más dolor y menos resistencia y después aumenta la resistencia y el dolor se mantiene. ¿Queda claro, chicos? ¿Qué les parece? ¿Dudas, preguntas?
Ahora es cuando. Ah, bueno, perdón, aclaro. ¿Cuál es el nombre del libro? Maitland, Manipulación Vertebral. Y hay un Maitland, Manipulación Periférica. ¿Sí? Son dos libros de este grueso. Les muestro el otro también. La nueva edición ya está más chiquita. ¿Sí? Esto se lo recomiendo muchísimo. Periférica y vertebral. Dos Biblias. ¿Ok? Dudas y preguntas, chicos. ¿Les gustó o no les gustó? Platíquenme. Profe, una consulta. ¿Se puede hablar Sí. de solamente hablamos del dolor agudo y crónico o puede haber el término subagudo cuando vemos que está queriendo como que llegar a la mitad de la tabla donde No, aparece, es decir, solo era un tema de percepción de agudo crónico. Realmente lo que nos marca la tabla no es, la gráfica no nos marca si es agudo o crónico. ya. La gráfica nos habla de dolor. Vamos a pensar que las gráficas cargadas a la izquierda sean más agudas porque van a ser pacientes con más dolor. Las gráficas cargadas a la derecha con menos dolor, pero no, puede ser alguien crónico con un dolor horrible. ¿Sí? Puede ser un agudo con poco dolor. Pero normalmente la gráfica del paciente va a comenzar cargada a la izquierda, ¿sí? Y va a tender a irse a la derecha y hacia abajo, si es un paciente con mucho dolor. Si es un paciente con una gráfica ya cargada a la derecha, vamos a tender a que estas líneas vayan bajando cada vez. Y esto me sirve de evidencia porque yo le puedo mostrar al paciente, tú me llegaste así, mira. ¿Sí? Y ya no es del 0 al 10 mi evaluación de dolor. Ya dejo la escala visual análoga que es muy funcional, pero ya evalúo y agarro y digo, ok, así me llegó, mire, aquí empieza su dolor, aquí empieza la resistencia y después de cada sesión con sesión le muestro cómo va cambiando esa gráfica. Puede ser la pregunta, sobre qué gráfico? Porque le duelen 10 movimientos. El movimiento que ustedes consideren principal. El movimiento que ustedes consideren principal es el que grafica. No van a hacer 20 gráficas por paciente porque se van a Profe, tardar la terapia graficando. Dígame, ¿y qué diferencia hay entre graficar o medir con goniómetro el dolor y así hacer la evaluación del paciente? que el goniómetro no me marca la clínica del paciente, me da un número, ¿sí? Es muy usado el goniómetro y es válido, pero el que llegue a 90 grados no me dice nada. Ahora, dentro de la graficación, pensemos en que tenemos los grados de la articulación marcados abajo, ¿sí? Pero aquí no nada más, o sea, porque si no tendrías que marcar, o sea, esta gráfica, no crean que uno la hace profesionalmente, marcas un cuadrito así, A, B, C y D, y listo. Te tardas 10 segundos en hacerlo. ¿Qué diferencia hay del goniómetro? Que el goniómetro solo es como si hicieras una línea y dices, duele ahí. Y aquí puedes visualizar cómo es el dolor clínico del paciente. Si empieza, sube, baja, cambia, y el goniómetro no tiene esa capacidad. O tendrías que hacer una excepción. El dolor aparece a los 20 grados, baja a los 30, vuelve a aumentar a los 40 y aquí lo visualizas mucho mejor. Y es mucho más rápido. ¿Yo uso goniómetro en la clínica? No. ¿Por qué? Porque me quita mucho tiempo y no me ayuda para nada en el tratamiento. Ahora, oye, ¿está mal usarlo? No, 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 está bien. Si ustedes lo usan, úsenlo, no pasa nada, pero a mí no me funciona clínicamente. ¿Sí? Y lo que me importa es la clínica del paciente. Entonces, cuestión de gustos. ¿Sí? Ok, profe, gracias. ¿Sí? Oye, yo amo el goniómetro, úsenlo, no pasa nada. No van a decir, Tona dijo que no lo usáramos. ¿Sí? No, son gustos, perspectivas, educaciones y formaciones, ¿no? ¿Queda claro? ¿Otra duda, chicos, o pregunta? Les voy a pedir un favor, ¿me quieren hacer feliz el día de hoy? ¿Les gustó la charla? Cabe aclarar que, chicos, yo doy esta clase y esta clase me lleva 64 horas en la universidad, los que yo le dije en hora 20. ¿Sí? Esta clase yo la desmenuzo y me lleva todo un semestre. Doy clase en una universidad que se llama Instituto Universitario América aquí.
Doy una clase que se llama Fundamentos en Fisioterapia, donde vemos la terapia manual ortopédica. Y me lleva 64 horas explicar todo esto, pero pues no podemos estar conectados aquí, ¿no? La esposa nos cuelga. Una pregunta. Acá Lolita dice, ¿se va a evaluar el dolor en los movimientos que no son puros? Es decir, si vamos a evaluar el dolor en hombro, ¿vamos a evaluar la abducción y flexión de hombro hasta 180 grados o únicamente hasta 90 grados? Lo que tú decidas, Lolita. ¿Sí? Tú pones la pauta. O sea, tú puedes decir si va a 180 o puedes decir si va a 90. O sea, por ejemplo, abducción a 180 grados. Es que no es un movimiento natural. Pues no, pero tu paciente es esgrimista o tu paciente es lanzador ay, no, se me fue el nombre, ¿no? De bala y lo necesitas funcionalmente. ¡Pum! Úsalo. Oye, no, yo me quiero ir a lo puro. La articulación no tiene, la muñeca solo tiene flexión y extensión. ¿Queda claro? Del, muchas gracias por tu comentario. Para mí fue oro puro cuando lo descubrí y quiero decir que yo no tengo los derechos de esto. ¿Por qué lo enseño? Porque a mí me cambió muchísimas cosas. ¿Sí? Me cambió muchísimas cosas. Me cambió de verdad el cómo veía la terapia manual ortopédica. ¿Sí? Dame un segundo, Álvaro. Ya te encuentro en la lista. Me cambió cómo lo veía y cómo lo hacía, ¿sí? Y de verdad, o sea, me voló la cabeza. ¿Me quieren hacer feliz el día de hoy, chicos? Si me quieren hacer feliz y si les gustó esta charla, los voy a invitar a que abran su cuenta de YouTube. Sí, todos tienen YouTube, ¿no? Ya es 2023. Y que busquen Tona el Fisio. ¿Sí? Lo tienen ahí. Nos vamos a tardar un minuto y me van a hacer la persona más feliz del universo. Busquen Tona el Fisio en YouTube. Le dan suscribirse, activan la campanita y ahí hay 2 entrevistas a 2 fisioterapeutas que son mis jefes en mi trabajo y que son 2 fisioterapeutas excelentes, Marta Mendívil y Marco Terríquez. Y es un proyecto que estoy empezando justamente para entrevistar a personas de ciencias de la salud y no, pero que considero exitosas para que conozcamos las historias y lo que lleva atrás. Yo les puedo platicar que cuando yo hice Maitland, tuve que vender mi tele para poderlo hacer, porque el curso nos costó 2,300 euros. Y en ese tiempo el euro estaba carito, entonces fueron como 54,000 pesos. Para ponernos en contexto, $2,700 más o menos. Pero valió la pena, ¿sí? Y para mí fue oro puro, nos voló la cabeza porque nos cambió una perspectiva que teníamos, ¿sí? Muchas gracias, María Elena. Nos cambió la perspectiva, de verdad, créanme, nos voló así la cabeza. Y dijimos, ¿cómo puede ser que no estemos haciendo esto? ¿Sí? O sea, ¿cómo puede ser que sigamos evaluando solo con la escala visual análoga o que sigamos evaluando con el goniómetro? Porque sí lo utilizábamos. De hecho, cuando salen los goniómetros en los celulares, pues utilizabas el del celular, ¿no? Se veía súper padre. Wow, mire, aquí veo los movimientos. Pero después entendimos que hay algo más. Trajimos en 2016 y 17 a Matthew Newton de Inglaterra. Fue súper complejo el tema de cómo viene Matthew y por ahí en una entrevista con Marte, ahí Marte nos platica cómo fue el tema para que vinieran. Pero esto, chicos, de verdad, de verdad, de verdad, y no se los digo porque yo se los estoy enseñando, esto para nosotros fue un cambio de perspectiva que nos llevó a pensar cómo no se nos había ocurrido, o sea, cómo no lo habíamos hecho. ¿Sí? O sea, cómo no lo habíamos hecho. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir. ¿Me pones la última presentación la última diapositiva de la presentación del PDF, por favor? Profe, ¿cómo dijo el de su cuenta de YouTube? Tona, espacio, fisio. Tona el fisio. Ya por ahí algunos me agregaron. Muchísimas gracias. Tienen que saber que YouTube, si tienes más seguidores, hace que más gente te vea.
Entonces, ¿Sí está bien esa? una antes, una después, una después. Es esta, chicos, miren. Ahí, épale. ¿Sí? Tonel Fisio. Con eso me van a hacer muy feliz. Y si se suscriben 35 de los que están en esta charla, yo les paso las diapositivas. ¿Les parece un buen trato? ¿Les parece un trato justo? Ustedes se Suscrito. suscriben a un canal, yo les paso las Suscrito. diapositivas. Ya las leen detalladamente, las buscan detalladamente, ¿sí? Y de paso véanlas porque las entrevistas están buenas, ¿eh? Ese es el @ la entrevistona, pero muchas personas me dicen que por la entrevistona no les sale, ¿sí? Que por la entrevistona no les aparece, o sea, buscan la entrevistona y no les sale, les salen 10,000 entrevistas, pero si buscan Tonel Fisio, la mayoría de las personas les sale, ¿ah? Igual ahí, si me ayudas, Álvaro, a pasárselos para que se suscriban en el WhatsApp o lo que hayas hecho para transmitírselos, te lo agradezco mucho. Sí, ¿Qué tal, perfecto. chicos? Ahora sí, volvemos. ¿Dudas o preguntas? ¿Qué tal les pareció? Con confianza, muchachos, prendan su micrófono, hagan las preguntas que quieran hacer. Si quieren aportar algún comentario, todo es bien recibido. Tona no muerde. Cobramos lo mismo, palco, luneta, grada. Yo no muerdo. Bueno, si me hacen enojar, sí, ¿eh? Guadalupe, ¿te explotó la cabeza? A nosotros también. ¿Sí? Y, ¿me ayudas con la frase? Álvaro. Me gusta mucho esta frase que dice que el éxito no es la clave o la llave de la felicidad, que la felicidad es la clave del éxito. Uno de los problemas que estamos teniendo, y no podría hablar por Perú, Ecuador y Colombia que nos escriben, es que yo creo que hay muchas personas haciendo fisioterapia que no son felices. Y el problema es que el afectado ahí es el paciente. ¿Sí? Entonces, esto no se trata de mí, ni de ustedes, ni de yo ser el fregón, ni de ustedes ser los mejores. Si todos compartimos lo que sabemos, chicos, podemos llevar a la fisioterapia a un nivel impresionante. ¿Sí? Pero el problema es que todavía lamentablemente el ego nos gana y el no se los voy a enseñar para que no se los hagan en su clínica y que cuando lleguen conmigo sea súper novedoso y el jodido es el paciente. ¿Sí? Entonces, siéntanse con la libertad de si lo hacen y lo grafican. Yo este tema de la graficación del dolor, cuando empieza pandemia, de hecho si le ven ahí 2020, empieza pandemia y lo que hicimos fue las capacitaciones las comenzamos a abrir en Sigue. Y comenzamos a hacer capacitaciones y charlas que dábamos abiertas y se conectaban 100, 120, 140 gentes. Y estaba como muy padrísimo que mientras más compartimos, más información nos va a llegar. Y si todos dejamos el ego de lado y nos unimos y hacemos que esto funcione, es un ganar-ganar para todos. Nadie pierde ahí. Entonces, yo de verdad, y justamente, Shelly, como nos escribes, ¿no? Que la fisioterapia es eso, es amor, es arte, es pasión, es empatía con el paciente. Y aparte de que si no se comparte no siente sentido, es cuando toma valor, cuando se comparte. De nada sirve que ustedes sepan algo, chicos, y si esto les voló la cabeza, me lo agradecerían, aparte de la suscripción, ya digo frases de influencer, suscríbanse, denle like, campanita, reaccionen. Me lo agradecerían mucho enseñándoselos a sus compañeros que no se conectaron. A los huevones que no quieren, no, esos ni les digan nada. ¿De qué estuvo? Bien aburrida. Y agarran su celular, buscan Tonel Fisio en YouTube y se suscriben y dicen, ya, así déjalo. ¿No? No se crean. Pero si les gustó y hay personas interesadas, compártanlo y busquen el libro y escríbanme. No tengo mucho tiempo libre, pero de repente les contesto. O sea, cuando tengo una chancita libre les contesto. ¿Sí? Y es importante que todos compartamos. ¿Sí? Que de verdad lleguemos, a
al objetivo de compartir y de hacer una mejor fisioterapia, porque esto es por una mejor fisioterapia, ¿sí? Los felicito por estar aquí un viernes a las 9:35. Me quiero imaginar que en Perú, ¿qué hora es en Perú? Y en Colombia. Acá son las 10:35 Una hora Ecuador más. 10:35 en también. Perú. Tenemos una hora de diferencia, profe. ¿Una hora? En Sí. Colombia igual, 10:35. Ay, me invitaron a Colombia en noviembre y estoy muy tentado a ir. Entonces, estar a las 10:35 y a las 9:35, un viernes, escuchando una charla de alguien que no conocen para ver qué aprenden, eso para mí ya los pone del otro lado de ser fisioterapeutas. ¿Sí? Cuando hablábamos, tuve la semana un poquito ocupada porque justamente tenía que grabar a algunas personas y esto, pero cuando hablábamos con Álvaro, y felicidades Álvaro por hacer esto, porque de verdad es como bien difícil de repente hacerlo y aventarse o no aventarse. En Venezuela 11:42. La entrevista de mi última persona, del que mandaron por ahí la capturita, Eleazar es venezolano, Shelly. Y tengo muchísimos amigos venezolanos aquí en México, la mayoría de ellos músicos. Entonces ahí lo escuchas, está padre. Y de verdad, chicos, la idea es que lleguemos para allá, ¿sí? ¿Dónde contesto más fácil? ¿En Instagram, en Facebook? En Instagram. El Facebook ya lo dejé solo para mi familia y solo para mis cercanos. Porque hay muchas cosas, de repente fotos de mis hijos y cosas así que no quería como subir a mis redes, de repente también subo. Pero el Facebook ya lo dejé personal, ya ahí no acepto a nadie que no conozca en persona, pero el Instagram es para eso, ¿sí? En el Instagram escríbanme. Si no les contesto, escríbanme otra vez. Y si no les contesto, escríbanme otra vez. No es por payaso, es porque de repente se me pasa. ¿Sí? Y de verdad, si comienzan a graficar y tienen dudas, con toda la confianza del mundo, oye, Tona, grafiqué esto, ¿está bien? ¿No está bien? Hacemos unos videos, nos compartimos información, porque esto es para que todos crezcamos, chicos. ¿Alguien más que nos quiera decir algo, alguna duda que tengan? Muchas gracias, Del. Muchas gracias a iPhone por el comentario. Si todos fuéramos así, esta cosa sería diferente. ¿Alguien más que nos quiera decir algo, chicos? No mordemos, ¿verdad, Bueno, Álvaro? profe, más que todo agradecerle por la charla. Pienso que ha sido una semana muy importante. Bueno, de hecho, molesté a un profesor y le dije, conéctate también, le pasé el link, está por ahí. De hecho, por interno ya estábamos hablando, nosotros somos docentes en un instituto acá en Ecuador que se estudia la carrera de tecnología en rehabilitación física. Tenemos casi 2.000 o 2.000 y algo de estudiantes de rehabilitación física del nivel tecnológico y nos parece súper interesante. Ya hasta por interno estábamos hablando por ahí de cómo ponemos esto en el estudio de los profesores para rompernos la cabeza nosotros mismos, ¿no? Porque nos parece interesante, que esa es la idea de aprender lo que usted decía y compartir, y más que todo con lo que tenemos ese cargo de docente. Y bueno, desde acá saludar escuché que se graduó en la Universidad de Guadalajara, En la por autónoma. ahí en la Autónoma, bueno, por ahí creo que está la profesora Tania de gerontología, que conozco, que he estado en esa universidad por eventos y congresos y me parece una extraordinaria universidad. Entonces, felicitarlo, éxito en su trabajo, también al organizador del evento. Por acá se han conectado uno de mis estudiantes, ahí le paso todos los días y me piden, otros se suscribieron y pienso que ha sido una jornada bastante interesante. A veces un poco loco con el horario porque decíamos, bueno, si aquí son las 10 o son las 7 porque allá no comienza y era por la hora, pero estamos, ¿ya? Y entonces, no más que agradecerle por su tiempo y a cada uno de los que estamos por acá por lo que aprendimos. Ya sabemos que a partir de, bueno, descansar fin de semana los que puedan, pero ya nos vamos a romper la cabeza con la graficación y todo lo demás. Así que gracias, profe. No, al contrario, qué padre, qué bueno. Qué bueno de verdad
que se conectan y qué bueno que, o sea, este es un gusto impresionante ver que todavía existen personas que se quieren preparar y que son capaces de dejar un viernes en la noche para capacitarse y que dejaron toda la semana. O sea, de verdad eso es muy bonito como fisioterapeuta porque para serles honesto, de repente uno pierde la esperanza en algún momento. O sea, ves que los alumnos no quieren estudiar, les dejas tarea y no la quieren hacer. Y de repente a uno se le baja la pila y dices, oye, ¿qué hay allá? Yo de repente, por ejemplo, dejar el tiempo para hacer esto, tengo otros 2 webinars por ahí pendientes también con 2 chicos más. Pues quisiera tener tiempo para hacerlo, pero de repente el tiempo no me da. Entonces, pues entendemos que si todos ponemos nuestro granito de arena nos puede ir muy bien, ¿sale? Entonces, los quiero invitar, chicos, a que abran sus cámaras. ¿Me dejas tomarnos una foto, Álvaro? Sí, claro, por supuesto, sin ningún problema. Los invito a que abran sus cámaras para que salgan en la foto. Les voy a tomar una foto con mi celular para subir a mis redes de la charla que estuvieron acá. Ay, ¿me cierras la presentación? No los podría etiquetar a todos, pero por ahí lo van a ver. ¿Ya listo? ¿Esto funciona así? Sí, así está perfecto. Voy a tomar 2 porque no alcanzan a salir todos en una. Voy a tomar una con esta. Déjenme los demás. Y ahora sí con la que subo a redes, porque esa después es para los videos. Ahí sonrían. Digan whisky o tequila, que ya es viernes. Ya hay que tomar tequila. Me hizo falta un tequila en la mano. Ahí, 1, 2, 3. Eso. Chicos, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por dejar su semana. Gracias, Álvaro, por organizarlo. Ojalá les haya gustado y créanme. No les contesto en el momento, tal vez no les contesto en el día, pero después les contesto. Si no les contesto, vuelvan a escribir. Igual, Álvaro, les puedes pasar mi número también, sin ningún problema. Claro. Para que cualquier duda que tengan, yo amo los mensajes de voz porque me funcionan mucho. Ando en moto, entonces de repente hago un trayecto y alguien me hace una pregunta y me voy echándole un speech de un trayecto a otro y me funciona muy bien. Y ahí podemos aclarar si tienen dudas con los pacientes, si tienen... Ay, les mando la foto, Valeria. Ay, pero no la puedo... Ay, te la paso, Álvaro, y se las mandas, Sí, ¿no? me la mandas y la mando al grupo. Ahí me etiquetan. Tona el Fisio. Y la idea de esto es compartir, chicos. ¿Por qué se llama mi Facebook Tona el Fisio y no LTF Tona? Porque primero somos personas y después somos profesionales, ¿sí? Y no tenemos que ir por la vida diciendo, ah, soy el fisio Tona. No, soy Tona y aparte soy fisio. Y el problema es que ser fisio para mí implica ser buena persona, ¿sí? No puede ser una basura de persona y un excelente fisioterapeuta. Ah, afuera salgo y me estaciono en las rampas y pateo perros, pero con mis pacientes soy bien a toda madre. No, o sea, aquí o somos o no somos. Entonces, muchas felicidades, chicos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Espero que de verdad haya valido la pena su tiempo. Marco Terríquez, uno de mis maestros, dice que lo único que comparte el rico con el pobre, el más mendigo con el más millonario, ¿sí? Es el tiempo, ¿sí? Porque es lo único que no regresa. Entonces, muchas gracias por compartir su tiempo con el mío. Es un gusto compartir mi tiempo con ustedes, porque sé que si están aquí un viernes en la noche es porque de verdad quieren aprovechar en esto y cuenten conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar por terminada la sesión, te quiero agradecer primero por el tiempo, la dedicación que has invertido para que este proyecto se lleve a cabo. También les quiero agradecer a cada uno de ustedes que se conectaron a esta ponencia. Bien, no es fácil estar actualizándose constantemente y más por el hecho de que muchas personas prefieren salir a fiesta, salir con los amigos, hacer cualquier otra cosa que capacitarse. Entonces,
Además de darles las gracias, los quiero felicitar. Como lo dijo Tona, el que estén aquí habla muy bien de ustedes y ya están del otro lado como clínicos. Y créanme que eso realmente habla muy bien de ustedes. Igual, sin más, pues se los vuelvo a recalcar. Suscríbanse al canal de Tona, hay cosas muy interesantes. Si pueden seguirlo también en Instagram, háganlo. Ahí sería como el medio ideal de comunicación. Y también les hago la invitación a que se suscriban al canal de YouTube de Sanar Therapy. Ahí se van a estar subiendo todas las ponencias que se vieron en este segundo webinar. Y en las redes de Sanar Therapy estaremos haciendo propaganda de futuros webinars que están en planes. Gracias, muchas gracias desde Perú. Muchas gracias. A los profesores que Muchas han estado gracias. disponibles. Bendiciones. Gracias, igualmente, chicos. Que estén muy bien, diviértanse y vamos a echar tequila porque hoy es Sigue Viernes. Hoy nos juntamos todo el personal de las clínicas de Sigue. Vamos a echar unos tequila hours que también eso no está peleado después de ser buen fisio. Chicos, pásensela bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a Bye. todos. Gracias, feliz noche. Bye. Gracias, buenas noches.